During Lowe's Pro Savings Days, the job works in your favor. My Lowe's Pro Rewards members buy more and save more on the materials they rely on every day. Get up to 25% off select molding when you spend $1,000 or more, and up to 25% off Pergo Evercraft laminate flooring. Put Pro Savings Days to work for you. Members get more at Lowe's. Valid through 3/27. Selection varies by location. While supplies last. Loyalty program subject to terms and conditions. Visit the Pro Desk or Lowes.com/terms for more details. Subject to change. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Imagina a un hombre que comienza su vida como un feroz perseguidor de la fe cristiana, implacable en su misión de silenciar a los seguidores de Jesús. Saulo de Tarso, lleno de celo y autoridad, fue testigo de la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, y lideró una campaña de terror contra la iglesia naciente. Pero en un giro inesperado, su vida dio un vuelco que nadie podría haber anticipado. En el camino a Damasco, una luz celestial lo envolvió y una voz transformadora le habló: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Desde ese momento, el perseguidor se convirtió en el apóstol más ferviente de la fe que intentó destruir. ¿Quién fue este hombre llamado Pablo? ¿Qué lo llevó de ser un enemigo de Cristo a uno de los pilares más importantes del cristianismo? Hoy exploraremos la historia completa de este gigante espiritual, desentrañando detalles que van más allá de lo conocido. Quédate con nosotros mientras revelamos el apóstol Pablo, todo lo que necesitas saber. Su legado cambiará la forma en que ves tu propia fe. El apóstol Pablo, conocido como el apóstol de los gentiles, es una de las figuras más trascendentales en la historia del cristianismo. Su vida, marcada por un cambio radical de perseguidor de cristianos a ferviente defensor del Evangelio, ofrece un relato de transformación personal y compromiso divino sin paralelo. Nacido como Saulo de Tarso, Pablo combinó su educación judía y su ciudadanía romana con un llamado único de Dios para llevar el mensaje de salvación a los gentiles. A través de sus viajes misioneros, cartas y enseñanzas, Pablo no solo estableció el fundamento teológico del cristianismo temprano, sino que también influyó en la formación y expansión de la Iglesia. En este análisis completo y revelador, exploraremos cada faceta de la vida de Pablo, desde sus raíces en Tarso hasta su martirio en Roma. Revelaremos momentos claves, verdades ocultas y el impacto duradero de su ministerio. Descubriremos cómo su legado, plasmado en las Escrituras y su ejemplo de fe, sigue inspirando a millones en todo el mundo. Si alguna vez te has preguntado quién fue realmente Pablo y por qué su historia es tan importante, quédate con nosotros mientras profundizamos en su vida y legado espiritual. Lo que aprenderás te cambiará la perspectiva. Saulo, más conocido posteriormente como el apóstol Pablo, nació en la próspera ciudad de Tarso, en Cilicia, una región ubicada en el sureste del actual territorio de Turquía. Tarso era una ciudad destacada en el Imperio Romano, conocida por su rica herencia cultural, su importancia comercial y su ambiente académico. Este contexto cosmopolita jugó un papel crucial en la formación temprana de Saulo, permitiéndole desarrollar una perspectiva única que más tarde influiría profundamente en su ministerio. Tarso no era solo un lugar de actividad económica, sino también un centro de aprendizaje y filosofía. En aquel tiempo, la ciudad competía con Atenas y Alejandría como uno de los grandes focos intelectuales del mundo helenístico.
Crecer en un entorno tan diverso dio a Saulo una ventaja significativa, ya que lo expuso a la filosofía griega, la retórica y la lógica, elementos que más tarde se reflejarían en sus cartas y debates teológicos. Este trasfondo cultural le permitió comunicarse eficazmente tanto con audiencias judías como gentiles, uniendo mundos que a menudo estaban divididos. Desde su infancia, Saulo fue instruido en las tradiciones de su pueblo. Era de linaje judío, específicamente de la tribu de Benjamín, como él mismo señala en Filipenses capítulo 3, versículo 5. Esta tribu tenía una rica historia, siendo una de las 12 tribus de Israel y la misma de la que provenía el primer rey de Israel, Saúl. Criado como fariseo, Saulo fue educado en un entorno de estricta observancia de la ley mosaica. Su celo por la ley y su identidad como judío lo llevaron a desarrollar un fervor por proteger las tradiciones de su fe, lo que inicialmente lo colocó en oposición directa a los seguidores de Jesús. Un elemento distintivo en la vida de Saulo fue su ciudadanía romana. Este privilegio, poco común entre los judíos de su tiempo, le otorgaba derechos y protecciones legales que serían de vital importancia en su ministerio. La ciudadanía romana le permitió apelar directamente al emperador cuando enfrentó persecuciones y le brindó acceso a recursos y movilidad dentro del vasto imperio. Esta combinación única de herencia judía y privilegios romanos no solo marcó su identidad, sino que también lo preparó providencialmente para la tarea que Dios tenía reservada para él. La identidad de Saulo como ciudadano de Tarso, miembro de la tribu de Benjamín, fariseo y ciudadano romano representa una amalgama única de culturas y contextos. Su trasfondo le otorgó las herramientas necesarias para navegar tanto en el mundo judío como en el gentil, algo crucial para su misión como apóstol de los gentiles. Desde su niñez, la mano de Dios estaba guiando su vida, preparándolo para una transformación que cambiaría no solo su destino, sino también la historia del cristianismo. A medida que exploramos más sobre Saulo, descubriremos cómo estos elementos iniciales formaron los cimientos para su vida y ministerio. Desde una edad temprana, Saulo mostró un celo y una pasión inusuales por la ley mosaica y las tradiciones de sus ancestros. Su educación formal lo llevó a Jerusalén, donde estudió bajo la tutela de Gamaliel, uno de los rabinos más respetados y renombrados de la época. Gamaliel, miembro del Sanedrín y maestro de gran sabiduría, era conocido por su enfoque equilibrado y su profunda comprensión de la Torá. Bajo su guía, Saulo adquirió un conocimiento extenso de las escrituras hebreas, así como de las tradiciones orales que regían la vida religiosa judía. La influencia de Gamaliel en la formación de Saulo fue significativa. Su entrenamiento incluyó el estudio exhaustivo de la Torá, la interpretación de las leyes y las complejas tradiciones del judaísmo farisaico. Esta educación rigurosa no solo lo preparó para defender la fe judía con pasión, sino que también lo capacitó para interpretar y aplicar las escrituras en un contexto más amplio, algo que sería crucial en su ministerio posterior. Aunque Gamaliel era conocido por su moderación, Saulo tomó un enfoque mucho más estricto, mostrando un celo casi fanático por proteger la pureza de la ley. Desde joven, Saulo destacó por su celo y determinación. En Filipenses capítulo 3, versículo 6, se describe a sí mismo como en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Este fervor lo llevó a ver a los seguidores de Jesús como una amenaza peligrosa para el judaísmo. En su mente, las enseñanzas de Jesús desafiaban las tradiciones religiosas y ponían en peligro la fidelidad a la ley.
Este celo lo impulsó a convertirse en un perseguidor activo de los cristianos, creyendo sinceramente que estaba defendiendo la causa de Dios. Sin embargo, lo que Saulo no sabía en ese momento era que todo su entrenamiento y pasión estaban preparando el terreno para algo mucho mayor. Aunque inicialmente sus conocimientos se utilizaron para perseguir a la iglesia, más tarde serían redimidos y puestos al servicio del Evangelio. La formación que recibió bajo Gamaliel y su profundo entendimiento de la ley le permitirían explicar las Escrituras con claridad y demostrar cómo Jesús era el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Otro aspecto clave de su educación fue su inmersión en la cultura grecorromana. Aunque Saulo era fariseo, su crianza en Tarso y su interacción con el pensamiento griego le dieron una perspectiva amplia que pocos de sus contemporáneos compartían. Esta preparación providencial lo equipó para comunicarse con audiencias gentiles, utilizando conceptos filosóficos y culturales que resonaban con ellos, mientras les enseñaba sobre la verdad de Cristo. En retrospectiva, la educación y formación de Saulo fueron herramientas divinamente diseñadas para su futura misión. Su conocimiento de las Escrituras, combinado con su habilidad para razonar y persuadir, lo convirtió en el apóstol perfecto para llevar el Evangelio a los gentiles y construir un puente entre las culturas judía y gentil. Aunque en su juventud desconocía el plan de Dios, cada etapa de su vida lo preparó para convertirse en uno de los líderes más influyentes de la historia cristiana. Este contraste entre su celo inicial por la ley y su transformación posterior en un defensor de la gracia divina subraya el poder transformador de Dios en la vida de Saulo. Antes de convertirse en el apóstol Pablo, Saulo de Tarso era un hombre conocido por su implacable oposición a los cristianos. Su celo por la ley mosaica y su fervor como fariseo lo llevaron a convertirse en uno de los principales perseguidores de la naciente iglesia cristiana. Este periodo oscuro de su vida, aunque marcado por la violencia y la intolerancia, también preparó el terreno para su eventual transformación y para mostrar el alcance del poder redentor de Dios. La primera aparición de Saulo en el relato bíblico ocurre en el martirio de Esteban, el primer mártir cristiano, narrado en Hechos capítulo 7, versículos del 58 al 60. Esteban, un diácono lleno de fe y del Espíritu Santo, fue acusado falsamente de blasfemia y apedreado por una multitud furiosa. When you want your spring break to feel like... and your kids' pool day to feel like... and your hotel bed to feel like... ooh, and room service to feel like... Because at Hilton, hospitality feels like... Your cabana's ready. Would you like fresh towels? It matters where you stay. Book now at Hilton.com. Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Peloton. Welcome to your Peloton Pilates era. Trusted by over 2 million members, experienced instructors with true Pilates expertise, offering classes for every level. Choose from 10 to 45-minute sessions with little to no equipment. Anytime, anywhere. And with the cross-training swivel screen, you can move seamlessly from cardio to mat. Press Pilates. Small moves, big impact. Find out more at onepeloton.com/Pilates. How many discounts does USAA Auto Insurance offer? Too many to say here. Multi-vehicle discount, safe driver discount, new vehicle discount, storage discount, legacy. How many discounts will you stack up? Tap the banner or visit USAA.com/auto discounts. Restrictions apply. Aunque joven, desempeñó un papel clave en este evento al cuidar las túnicas de los que ejecutaron a Esteban, una señal de aprobación tácita de la violencia. Este episodio inicial no solo muestra la intensidad del rechazo de Saulo hacia los cristianos, sino que también introduce el contraste que marcará su vida, de espectador del martirio a mártir por la causa de Cristo. Después de la muerte de Esteban, la persecución liderada por Saulo se intensificó.
En Hechos capítulo 8, versículo 3, se describe cómo Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa y arrastrando a hombres y mujeres, los entregaba a la cárcel. Este periodo de su vida está lleno de episodios de intolerancia y brutalidad, mientras buscaba erradicar lo que consideraba una herejía que amenazaba la pureza de la fe judía. Saulo no solo estaba convencido de que su persecución era un deber religioso, sino que también creía estar defendiendo la honra de Dios al oponerse a los seguidores de Jesús. El fervor de Saulo lo llevó a extender su persecución más allá de Jerusalén. En su afán por acabar con la creciente comunidad cristiana, solicitó cartas de las autoridades religiosas para autorizar su viaje a Damasco, con el fin de arrestar a los seguidores de Jesús en esa ciudad. Este viaje, detallado en Hechos capítulo 9, marcaría un punto de inflexión en su vida. Su determinación por destruir la iglesia lo llevó al borde de un encuentro transformador con Cristo, el mismo a quien perseguía a través de sus actos. Es significativo observar que, aunque este periodo de la vida de Saulo estuvo lleno de violencia, también fue una preparación providencial para su misión futura. Su conocimiento de la comunidad cristiana, su comprensión de las escrituras hebreas y su celo por la verdad, aunque mal dirigido en ese momento, serían utilizados más tarde por Dios para propagar el Evangelio. Este contraste entre el perseguidor y el apóstol enfatiza la profundidad de la gracia divina, que puede redimir incluso a los más grandes enemigos de la fe y convertirlos en sus mayores defensores. La persecución de los cristianos por parte de Saulo no solo muestra la resistencia inicial al mensaje de Jesús, sino que también prepara el escenario para la poderosa obra de transformación que Dios estaba a punto de realizar en su vida. Desde la aprobación de la muerte de Esteban hasta su violenta cruzada contra los creyentes, Saulo se encontraba en el punto más lejano de la gracia de Dios. Y, sin embargo, es precisamente en este punto donde la misericordia divina intervino para cambiarlo radicalmente y usarlo como un instrumento para llevar la salvación a las naciones. El camino hacia Damasco marca uno de los momentos más extraordinarios e impactantes en la vida de Saulo de Tarso. Este evento no solo transformó su vida de manera radical, sino que también cambió el curso de la historia cristiana. Saulo, conocido por su celo en perseguir a los seguidores de Jesús, partió hacia Damasco con un propósito claro: erradicar la naciente comunidad cristiana, llevando cartas de autorización de los líderes religiosos de Jerusalén para arrestar a los creyentes. Sin embargo, lo que comenzó como una misión de persecución culminó en un encuentro divino que redefiniría su identidad y propósito. En el camino a Damasco, Saulo tuvo una visión de Jesús resucitado, un evento que fue acompañado de una luz deslumbrante que lo rodeó, dejándolo atónito y ciego. En medio de esta experiencia sobrenatural, escuchó una voz que le dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos capítulo 9, versículo 4. Sorprendido y confundido, Saulo preguntó: «¿Quién eres, Señor?». A lo que la voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Este momento no solo confirmó la divinidad de Cristo, sino que también confrontó a Saulo con la realidad de que su celo por la ley lo había llevado a oponerse directamente a Dios. Tras este encuentro, Saulo quedó ciego y fue conducido a Damasco por sus compañeros. Durante 3 días, permaneció sin vista, ayunando y orando. Este periodo de ceguera fue simbólico, representando la muerte de su antigua vida como perseguidor y el inicio de una nueva como seguidor de Cristo. La ceguera de Saulo no era solo física, sino también espiritual.
su encuentro con Jesús lo dejó dependiendo completamente de la guía y la intervención divina. Mientras tanto, en Damasco, Dios instruyó a un discípulo llamado Ananías para que buscara a Saulo. Aunque al principio Ananías dudó, debido a la reputación de Saulo como perseguidor de cristianos, obedeció al llamado de Dios. Al encontrar a Saulo, Ananías le impuso las manos y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Hechos capítulo 9, versículo 17. Inmediatamente, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, y pudo ver de nuevo. Este acto no solo restauró su visión física, sino que también simbolizó la iluminación espiritual que estaba experimentando. Tras su curación, Saulo fue bautizado, marcando públicamente su transformación y su compromiso con Cristo. Este momento fue el comienzo de una nueva identidad para él. Ya no sería conocido como el perseguidor de los cristianos, sino como un instrumento escogido por Dios para llevar el Evangelio a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. Su conversión no solo fue un testimonio del poder transformador de Dios, sino también un ejemplo de cómo la gracia divina puede redimir incluso al más obstinado opositor. La conversión de Saulo en el camino a Damasco no solo cambió su vida, sino que también impactó profundamente la iglesia primitiva. Este evento confirmó la universalidad del Evangelio, mostrando que la salvación no está limitada por los antecedentes o las acciones pasadas de una persona. Saulo, quien alguna vez fue un enemigo de la Iglesia, se convirtió en uno de sus defensores más fervientes, llevando el mensaje de Cristo más allá de las fronteras culturales y religiosas. A partir de este momento, Saulo comenzó a ser conocido como Pablo, un nombre que reflejaba su nueva identidad y misión. Su conversión es un recordatorio poderoso de que ningún corazón está fuera del alcance de la gracia de Dios. El camino a Damasco no solo marcó el comienzo de su ministerio, sino que también dejó una lección eterna: en Cristo, incluso el enemigo más feroz puede ser transformado en un siervo fiel. La conversión de Saulo en el camino a Damasco marcó el comienzo de una transformación radical, no solo en su vida personal, sino también en la historia del cristianismo. A partir de este momento, Saulo, ahora conocido como Pablo, asumió una nueva identidad y propósito. Este cambio no fue simplemente un cambio de nombre, sino una declaración de su misión: ser el apóstol enviado a los gentiles, llevando el mensaje de salvación más allá de las fronteras del judaísmo. El cambio de nombre de Saulo a Pablo es simbólico y estratégico. Saulo reflejaba su herencia judía y su conexión con la tribu de Benjamín, mientras que Pablo, un nombre de origen romano, representaba su intención de alcanzar al mundo gentil. Este cambio subrayó su compromiso de dejar atrás su antiguo papel como perseguidor de la Iglesia y abrazar su llamado como mensajero de Cristo a todas las naciones. Este nuevo nombre, que significa pequeño, también reflejaba su humildad frente a la grandeza de la misión que Dios le había encomendado. Después de su conversión, Pablo no comenzó inmediatamente su ministerio público. En lugar de eso, pasó un tiempo en Arabia y Damasco, un periodo que algunos interpretan como un tiempo de preparación espiritual y teológica. Durante este tiempo, Pablo probablemente meditó sobre las Escrituras y sobre cómo las promesas del Antiguo Testamento se cumplían en Cristo. Este periodo de retiro y reflexión fue crucial para su desarrollo como apóstol, permitiéndole construir la base teológica que sustentaría su ministerio.
Aunque los detalles de este tiempo son escasos, su impacto es evidente en la profundidad de las enseñanzas y cartas que escribió posteriormente. El primer ministerio público de Pablo comenzó en Damasco, donde inmediatamente proclamó a Jesús como el Hijo de Dios en las sinagogas. Este cambio repentino causó asombro entre los judíos, quienes sabían de su reputación como perseguidor de cristianos. Aunque enfrentó oposición desde el principio, este fue solo el comienzo de una carrera ministerial marcada por la valentía, la dedicación y el sufrimiento por causa del Evangelio. Las primeras dificultades en Damasco, incluido un complot para matarlo, lo obligaron a huir, pero también lo prepararon para la resistencia y la adversidad que enfrentaría durante toda su vida. Cuando Pablo finalmente visitó Jerusalén después de su conversión, encontró escepticismo y temor entre los discípulos. Muchos dudaban de la autenticidad de su conversión, recordando su papel como perseguidor de la iglesia. Fue Bernabé quien intercedió por él, explicando su experiencia en el camino a Damasco y cómo ya estaba predicando con valentía en nombre de Jesús. Este apoyo de Bernabé no solo le permitió ser aceptado por los apóstoles, sino que también marcó el inicio de una fructífera colaboración. TaxAct is here anytime you want to easily file your taxes. TaxAct is here for the early birds who like to knock them out as soon as the season opens. And for the procrastinators who like to wait until the very last minute. TaxAct is also here for the middlers who file right in the middle of tax season. No one ever talks about the middlers, but TaxAct sees you, and TaxAct respects you. TaxAct, let's get them over with. En el ministerio. Este episodio subraya la importancia del apoyo comunitario y la disposición de la Iglesia a aceptar a aquellos que muestran una transformación genuina. El nuevo Pablo, transformado por la gracia de Dios, se convirtió en un ejemplo vivo del poder redentor de Cristo. Su vida y misión como apóstol de los gentiles representaron un cambio radical en la historia de la fe, abriendo las puertas del Evangelio a todas las naciones. A través de su ejemplo, Pablo no solo enseñó sobre la gracia y el poder de Dios, sino que también demostró que nadie está fuera del alcance del amor transformador de Cristo. Su identidad como el apóstol de los gentiles sigue inspirando a los creyentes a llevar el mensaje de salvación a todos los rincones del mundo, tal como él lo hizo con dedicación y valentía. Los viajes misioneros de Pablo son uno de los aspectos más fascinantes y significativos de su vida, marcando una etapa de expansión sin precedentes para el cristianismo. Estos viajes no solo llevaron el Evangelio a regiones nunca antes alcanzadas, sino que también cimentaron la estructura de la iglesia primitiva y sentaron las bases para su crecimiento en los siglos posteriores. Desde su primer viaje junto a Bernabé hasta su último recorrido antes de su martirio, Pablo enfrentó desafíos y triunfos que moldearon su legado como el apóstol de los gentiles. El primer viaje misionero de Pablo, registrado en Hechos capítulos 13 y 14, marcó el inicio de su labor evangelística. Acompañado por Bernabé y, al principio, por Juan Marcos, Pablo fue enviado desde la iglesia de Antioquía por el Espíritu Santo. Este viaje los llevó a diversas ciudades en Asia Menor, como Salamina, Pafos, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. En cada lugar, Pablo predicó en las sinagogas judías antes de dirigirse a los gentiles, cumpliendo así su llamado a ser el portador del Evangelio a todas las naciones. En Listra, Pablo y Bernabé experimentaron tanto aceptación como rechazo. Después de sanar a un hombre cojo, la multitud los confundió con dioses, llamándolos Hermes y Zeus, respectivamente.
Sin embargo, este entusiasmo rápidamente se convirtió en hostilidad cuando los opositores incitaron a las multitudes contra ellos, resultando en que Pablo fuera apedreado y dado por muerto. Sin embargo, se levantó milagrosamente y continuó su misión. Este viaje estableció el patrón de ministerio de Pablo: predicación audaz, oposición intensa y dependencia total de la gracia de Dios. El segundo viaje misionero, narrado en Hechos capítulos 15 al 18, fue un punto de inflexión en la expansión del cristianismo, ya que llevó el Evangelio por primera vez al continente europeo. Después de una disputa con Bernabé sobre si llevar a Juan Marcos, Pablo eligió a Silas como su compañero de viaje. Este recorrido los llevó a Siria, Cilicia, Derbe y Listra, donde se unió a ellos un joven llamado Timoteo, quien se convertiría en uno de los colaboradores más cercanos de Pablo. En una visión en Troas, Pablo recibió el llamado macedonio: pasa a Macedonia y ayúdanos. Hechos capítulo 16, versículo 9. Obedeciendo esta dirección divina, Pablo y su equipo cruzaron hacia Europa, comenzando su labor en Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. En Filipos, Pablo y Silas fueron encarcelados tras liberar a una esclava de un espíritu de adivinación, pero un terremoto milagroso abrió las puertas de la prisión y llevó a la conversión del carcelero y su familia. En Atenas, Pablo pronunció su famoso discurso en el Areópago, conectando el Evangelio con las ideas filosóficas griegas y presentando al Dios desconocido como el Creador y Redentor. El tercer viaje misionero, descrito en Hechos capítulos 18 al 21, se centró en fortalecer las iglesias establecidas previamente y expandir aún más el Evangelio. Pablo pasó un tiempo considerable en Efeso, donde predicó diariamente en la escuela de Tirano durante 2 años. Su ministerio en Efeso fue particularmente fructífero, y la región entera de Asia Menor escuchó el mensaje del Evangelio. Durante este tiempo, Pablo enfrentó una fuerte oposición de los adoradores de Artemisa, quienes veían su predicación como una amenaza a su economía basada en la venta de estatuas de la diosa. Pablo también visitó las iglesias en Macedonia, Grecia y Asia Menor, alentando a los creyentes y recolectando una ofrenda para los santos necesitados en Jerusalén. Este viaje estuvo marcado por señales y milagros, así como por una predicación poderosa que resultó en el arrepentimiento de muchos. En una ocasión memorable, en Troas, Pablo resucitó a un joven llamado Eutico, quien había caído desde una ventana mientras Pablo predicaba durante toda la noche. Hechos capítulo 20, versículos 7 al 12. Los viajes misioneros de Pablo no solo expandieron el alcance del cristianismo, sino que también sentaron las bases para el establecimiento de comunidades de fe en regiones clave del Imperio Romano. Enfrentó persecuciones, apedreamientos, naufragios y encarcelamientos, pero nunca retrocedió en su misión. Estos viajes también dieron lugar a muchas de las cartas que Pablo escribió a las iglesias, las cuales forman gran parte del Nuevo Testamento y continúan guiando a los creyentes en la actualidad. El ejemplo de Pablo en sus viajes misioneros inspira a los cristianos a predicar el Evangelio con valentía, sin importar los obstáculos. Sus esfuerzos incansables, combinados con su dependencia total en la guía del Espíritu Santo, muestran cómo una vida entregada a Dios puede impactar profundamente al mundo. Estos viajes no solo transformaron las ciudades que visitó, sino que también dejaron un legado que sigue vivo en la Iglesia global. El legado literario de Pablo se encuentra principalmente en las 13 cartas atribuidas a él en el Nuevo Testamento, conocidas como el Corpus Paulino. Estas epístolas,
dirigidas a iglesias y líderes cristianos individuales, abarcan una amplia gama de temas teológicos, éticos y pastorales. Las cartas de Pablo no solo tuvieron un impacto inmediato en la iglesia primitiva, sino que también se han convertido en textos fundamentales para la teología cristiana y la vida de fe. Entre sus epístolas más influyentes se encuentra la Carta a los Romanos, considerada una obra maestra teológica. En este escrito, Pablo ofrece una de las explicaciones más profundas de la doctrina cristiana, abordando temas como la justificación por fe, la soberanía de Dios y la relación entre la ley y la gracia. Romanos, capítulo 3, versículo 28, donde afirma que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, marcó un cambio radical en la comprensión de la relación entre Dios y la humanidad. Este mensaje resuena no solo en la iglesia primitiva, sino también en la Reforma protestante siglos después. Además de sus exposiciones teológicas, Pablo escribió cartas pastorales dirigidas a líderes como Timoteo y Tito. Estas epístolas ofrecen una guía práctica sobre cómo liderar la iglesia, manejar conflictos y preservar la fe en tiempos de desafío. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, Pablo anima a Timoteo a ser un ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza, mostrando su preocupación no solo por la enseñanza, sino también por el carácter de los líderes de la iglesia. Estas cartas no solo eran útiles en el contexto del cristianismo primitivo, sino que también siguen siendo relevantes para los pastores y líderes actuales. Cada una de las cartas de Pablo está impregnada de un fuerte sentido de urgencia y propósito. Escribe con pasión y claridad, abordando problemas específicos que enfrentaban las iglesias y ofreciendo soluciones basadas en la enseñanza de Cristo. En su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1, Pablo declara: «Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres», enfatizando la importancia de la gracia frente a las imposiciones legales. Este enfoque en la libertad en Cristo fue un desafío directo a los judaizantes de su tiempo y sigue siendo un mensaje poderoso para los creyentes de hoy. El tono de las cartas de Pablo varía desde lo pastoral hasta lo profundamente personal. Por ejemplo, en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, escribe: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece», una declaración de confianza que ha inspirado a generaciones de cristianos en momentos de prueba. En sus escritos, Pablo muestra no solo su conocimiento teológico, sino también su corazón pastoral, ofreciendo aliento y dirección a quienes enfrentaban persecuciones, divisiones internas y dudas sobre su fe. A través de sus cartas, Pablo construyó puentes entre culturas y tradiciones, ayudando a las iglesias a comprender que el Evangelio no estaba limitado por fronteras étnicas o sociales. En su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 11, afirma: «Aquí no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos». Este mensaje de unidad y universalidad sigue siendo central en la teología cristiana y en los esfuerzos por construir una iglesia inclusiva. El Corpus Paulino no solo ofrece una visión de la mente y el corazón de Pablo, sino que también sirve como una guía continua para la vida cristiana. Sus enseñanzas sobre la gracia, la fe, la unidad y la misión siguen resonando en la iglesia actual, inspirando a los creyentes a vivir con propósito y a buscar la transformación a través de Cristo. La profundidad, claridad y relevancia de sus cartas aseguran que el legado de Pablo como maestro y apóstol perdure en cada generación de cristianos. Pablo pasó 3 años en Efeso,
una ciudad importante del Imperio Romano conocida por su actividad comercial, su influencia cultural y su devoción al culto de Artemisa. Éfeso, ubicada en Asia Menor, era un punto estratégico para la difusión del Evangelio debido a su posición como centro de intercambio entre Oriente y Occidente. Durante su tiempo allí, Pablo estableció una iglesia vibrante y desempeñó un papel crucial en la formación de una comunidad cristiana fuerte. En Éfeso, Pablo enfrentó diversos desafíos y conflictos. Uno de los eventos más notables fue la oposición de los artesanos que fabricaban estatuas de Artemisa, quienes veían la creciente aceptación del cristianismo como una amenaza directa a su economía y a la prominencia del templo de Artemisa. Este conflicto culminó en un alboroto descrito en Hechos capítulo 19, versículos del 23 al 41, donde Pablo y sus compañeros fueron objeto de una revuelta liderada por los plateros locales. A pesar de estas dificultades, Éfeso se convirtió en una de las bases más importantes del ministerio de Pablo, y sus cartas a los efesios muestran su preocupación por fortalecer la unidad y la fe de esta iglesia. El ministerio de Pablo en Atenas marca un momento destacado de su capacidad para adaptar el mensaje del Evangelio a contextos culturales específicos. Atenas, la cuna de la filosofía griega, era una ciudad repleta de altares y templos dedicados a diversos dioses. Durante su estancia, Pablo quedó profundamente perturbado al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Esto lo llevó a pronunciar un discurso en el Areópago, un consejo donde se debatían ideas religiosas y filosóficas. En este discurso, narrado en Hechos capítulo 17, versículos del 22 al 34, Pablo se dirige a los atenienses mencionando su altar al Dios desconocido. Aprovechando esta referencia, introduce al Dios de la Biblia como el creador y soberano de todas las cosas, estableciendo un puente entre la filosofía griega y el Evangelio. Aunque algunos se burlaron de su mensaje, otros se sintieron profundamente conmovidos y algunos se convirtieron en seguidores de Cristo. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. Kayak gets my flight, hotel, and rental car right, so I can tune out travel advice that's just plain wrong. Bro, SkyCoin. Way better than points. Never fly during a Scorpio full moon. Just tell the manager you'll sue. Instant room upgrade. Stop taking bad travel advice. Start comparing hundreds of sites with Kayak and get your trip right. Bad advice? You talking to me? Kayak. Got that right. Spring is here, and there's a whole new way to chai at Starbucks that's made perfect for you. Choose your sweetness, dial it up, or keep things light. Add a touch of pistachio, a hint of strawberry, or vanilla, or make it a spring classic with lavender. Because this season, there's endless ways to chai at Starbucks. Este evento destaca la habilidad de Pablo para comunicar la verdad del Evangelio en términos que su audiencia pudiera entender, mostrando su compromiso con la misión de alcanzar a todos los pueblos. Corinto era una ciudad portuaria bulliciosa y cosmopolita, conocida tanto por su riqueza como por su inmoralidad. Cuando Pablo llegó allí, se encontró con una comunidad diversa y enfrentó numerosos desafíos al establecer una iglesia. Corinto era un lugar donde las divisiones sociales, los conflictos internos y las influencias culturales amenazaban constantemente la unidad de la iglesia. A pesar de estas dificultades,
Pablo logró fundar una comunidad cristiana que, aunque imperfecta, se convirtió en un testimonio de la obra redentora de Dios. En Corinto, Pablo trabajó como fabricante de tiendas mientras predicaba el Evangelio, mostrando su disposición a vivir en humildad para alcanzar a los demás. Su relación con la iglesia de Corinto fue marcada por cartas y visitas que abordaron cuestiones como la inmoralidad, las divisiones y el uso de los dones espirituales. En sus cartas a los Corintios, Pablo enfatiza la centralidad de Cristo y la importancia del amor como el mayor de todos los dones espirituales. 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. La experiencia de Pablo en estas ciudades clave muestra su compromiso inquebrantable con la misión de expandir el Evangelio, a pesar de las constantes pruebas y desafíos. Cada lugar donde ministró no solo fue un punto de difusión del mensaje cristiano, sino también una oportunidad para enfrentar y superar barreras culturales, sociales y espirituales. Las iglesias de Efeso, Atenas y Corinto permanecen como ejemplos del impacto duradero del ministerio de Pablo y su habilidad para llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo conocido. El apóstol Pablo no solo es recordado por su extraordinario ministerio y sus cartas llenas de sabiduría espiritual, sino también por la resiliencia y fe inquebrantable que demostró en medio de un sinnúmero de persecuciones y pruebas. Desde el momento en que respondió al llamado de Dios en el camino a Damasco, la vida de Pablo se convirtió en un testimonio viviente de sufrimiento y perseverancia por la causa de Cristo. A lo largo de su ministerio, enfrentó encarcelamientos, azotes, naufragios, hambre y rechazo, pero nunca se desvió de su propósito de proclamar el Evangelio. Las persecuciones comenzaron casi inmediatamente después de su conversión. Pablo pasó de ser un perseguidor implacable de los cristianos a ser el mismo perseguido por aquellos que lo consideraban un traidor a la fe judía. En varias ocasiones, fue encarcelado por predicar sobre Jesucristo, como se menciona en Hechos capítulo 16, versículos 19 al 24, donde fue encarcelado en Filipos junto con Silas. Incluso en estas circunstancias adversas, Pablo encontró formas de glorificar a Dios, como lo hizo al cantar himnos mientras estaba en prisión, un acto que llevó a la conversión del carcelero y su familia. Uno de los momentos más impactantes de las pruebas de Pablo se describe en 2 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 28, donde detalla las dificultades que enfrentó, de los judíos. 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Este relato no solo muestra la magnitud de sus sufrimientos, sino también su dedicación absoluta al Evangelio, a pesar de los riesgos y las consecuencias. Además de los castigos físicos, Pablo también enfrentó desafíos emocionales y espirituales. Fue constantemente cuestionado y criticado por falsos apóstoles que intentaban desacreditar su autoridad y su mensaje. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 10, menciona que algunos decían, sus cartas son duras y fuertes, pero su presencia física es débil y su palabra, despreciable. Sin embargo, en lugar de responder con amargura, Pablo usó estos momentos para reafirmar su dependencia de la gracia de Dios, enseñando que el poder divino se perfecciona en la debilidad. Otro aspecto crucial de las pruebas de Pablo fue su capacidad para defender su ministerio ante las autoridades romanas. En Hechos capítulo 24, versículos 10 al 21, Pablo presenta su defensa ante Félix, el gobernador romano, declarando su fe en la resurrección y en Jesucristo como el cumplimiento de las Escrituras. Su elocuencia,
conocimiento de la ley romana y fe inquebrantable lo convirtieron en un testigo poderoso incluso frente a los líderes políticos de su tiempo. A pesar de las constantes pruebas, Pablo nunca consideró el sufrimiento como algo sin sentido. En sus cartas, enseña que el sufrimiento por Cristo tiene un propósito redentor. En Romanos capítulo 8, versículo 18, escribe: «Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que se ha de revelar en nosotros». Para Pablo, cada dificultad que enfrentaba era una oportunidad para glorificar a Dios, fortalecer su fe y animar a otros creyentes a permanecer firmes en su compromiso con el Evangelio. El ejemplo de Pablo sigue siendo una fuente de inspiración para los cristianos de todas las épocas. Su vida demuestra que el sufrimiento no es el final, sino una parte del camino hacia la redención y la gloria eterna. En medio de pruebas aparentemente insuperables, Pablo encontró fuerza en la gracia de Dios, transformando cada desafío en un testimonio del poder de Cristo. Su legado nos anima a enfrentar nuestras propias pruebas con fe, confianza y una visión puesta en las promesas eternas de Dios. Los últimos días de Pablo comienzan con un evento crucial: su arresto en Jerusalén. Después de regresar de sus viajes misioneros, Pablo fue acusado falsamente de profanar el templo al llevar a gentiles a sus instalaciones sagradas, Hechos capítulo 21, versículos del 27 al 29. Esta acusación desató un alboroto en la ciudad, y Pablo fue apresado por las autoridades romanas para evitar que fuera linchado por la multitud. Este arresto marcó un punto de inflexión en la vida de Pablo, ya que lo llevó a una serie de juicios y confinamientos que eventualmente lo trasladarían a Roma. A pesar de estar bajo custodia, Pablo continuó defendiendo su fe con valentía. Ante las autoridades judías y romanas, Pablo proclamó el Evangelio y utilizó su conocimiento de la ley romana para protegerse y continuar su misión. En un momento clave, Pablo ejerció su derecho como ciudadano romano para apelar al emperador, una decisión que le garantizó un traslado a Roma, pero que también selló su destino como prisionero. El viaje de Pablo a Roma fue una odisea llena de desafíos. Embarcado como prisionero, enfrentó peligros constantes, incluido un naufragio que puso en riesgo su vida y la de todos los que estaban a bordo, Hechos capítulo 27, versículos del 13 al 44. Sin embargo, incluso en medio de la adversidad, Pablo mostró un liderazgo extraordinario, animando a los tripulantes y asegurándoles que Dios los protegería. Este episodio no solo destacó la fe inquebrantable de Pablo, sino también su compromiso de servir a los demás, incluso en circunstancias extremas. En su camino a Roma, Pablo continuó predicando el Evangelio a los soldados, marineros y cualquier persona que encontrara. Incluso en prisión, su enfoque permaneció firme en su misión. Una vez en Roma, aunque bajo arresto domiciliario, Pablo aprovechó la oportunidad para enseñar y escribir cartas que hoy forman parte del Nuevo Testamento. Su ministerio en Roma dejó una huella profunda, ya que fortaleció a la Iglesia en la capital del imperio y expandió aún más el alcance del mensaje cristiano. Según la tradición cristiana, Pablo fue ejecutado en Roma durante el reinado del emperador Nerón, alrededor del año 64 o 67 después de Cristo. Debido a su ciudadanía romana, Pablo probablemente fue decapitado, una forma de ejecución menos dolorosa que la crucifixión. Este acto selló su testimonio con su sangre, convirtiéndolo en uno de los mártires más influyentes de la historia cristiana. El martirio de Pablo no fue el fin de su impacto, sino el comienzo de un legado que ha perdurado por siglos. Sus escritos,
sus viajes y su vida ejemplar continúan inspirando a creyentes de todas las generaciones. A través de sus cartas, Pablo dejó un mapa espiritual que guía a la Iglesia en cuestiones de doctrina, fe y práctica cristiana. Los últimos días de Pablo resumen su compromiso total con el Evangelio. Desde su arresto en Jerusalén hasta su martirio en Roma, Pablo vivió cada momento como una oportunidad para glorificar a Dios. Su fe no vaciló ante las pruebas y su disposición a enfrentar el sufrimiento por Cristo demuestra el profundo impacto de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Pablo nos enseña que una vida centrada en Dios puede superar cualquier adversidad. Incluso en los momentos finales de su vida, cuando enfrentaba la muerte, Pablo escribió palabras de esperanza y victoria, como en 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 7 al 8, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Estas palabras resumen el corazón de un hombre que vivió para Cristo y cuyo legado sigue moldeando el cristianismo hasta hoy. El apóstol Pablo es conocido como el gran defensor de la gracia de Dios, una enseñanza que ha moldeado profundamente la teología cristiana. En sus cartas, especialmente en Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 24, Pablo enfatiza que la salvación no es alcanzada por las obras de la ley, sino por la gracia a través de la fe en Jesucristo. Este mensaje revolucionario desafió las creencias tradicionales de su tiempo, poniendo en primer plano la idea de que la salvación es un regalo divino, no algo que pueda ganarse. La teología de la gracia de Pablo tuvo un impacto trascendental en cómo Pack for spring break with Abercrombie Kids. Their newest drop has all the outfits to wear on their favorite week of the year. Start with the new A&F Hybrid Trunk. It's breathable and quick dry, making it perfect for long family beach days. And for every other adventure, pack graphic tees and comfy shorts. You can't go wrong with mix and match essentials. Plan your spring break escape with Abercrombie Kids. Shop in the app, online, and in stores. Los cristianos entendieron su relación con Dios. Liberó a los creyentes de la carga de cumplir con las exigencias de la ley mosaica para alcanzar la justicia, enseñándoles que Jesús ya había cumplido la ley en su totalidad. Este enfoque en la gracia no solo cambió la dinámica espiritual de la iglesia primitiva, sino que también influyó en movimientos posteriores, como la Reforma Protestante, donde teólogos como Martín Lutero se inspiraron en los escritos de Pablo para reafirmar la justificación por fe. Una de las contribuciones más significativas de Pablo fue su labor para llevar el Evangelio a los gentiles. En un contexto donde la fe judía estaba profundamente ligada a la identidad étnica, Pablo rompió barreras al proclamar que el mensaje de salvación era para todos, sin importar su origen. Este énfasis se encuentra claramente en Gálatas capítulo 3, versículo 28, donde declara, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. La labor de Pablo en la inclusión de los gentiles marcó un antes y un después en la historia del cristianismo. Gracias a su predicación, el Evangelio se expandió más allá de las fronteras de Israel, alcanzando el corazón del Imperio Romano y transformando comunidades en ciudades como Corinto, Efeso y Filipos. Al trabajar para unir a judíos y gentiles en un solo cuerpo de fe, Pablo estableció un modelo de inclusión y unidad que sigue siendo un pilar del cristianismo. El liderazgo de Pablo fue crucial para el establecimiento y la expansión de la iglesia primitiva. Sus cartas no solo proporcionaron instrucción teológica, sino también orientación práctica sobre cómo las iglesias debían organizarse, enfrentar conflictos y mantenerse firmes en la fe.
En cartas como 1 Corintios y 1 Timoteo, Pablo aborda temas como el liderazgo, la disciplina eclesiástica y el papel de los dones espirituales en la edificación de la comunidad. Pablo también fue un defensor incansable de la unidad dentro de la Iglesia. En un tiempo donde las divisiones culturales y teológicas amenazaban con fracturar a las comunidades de creyentes, sus enseñanzas recordaron a los cristianos la importancia de mantenerse unidos en Cristo. En Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6, Pablo exhorta a los creyentes a esforzarse por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, subrayando que hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. El impacto de Pablo en el cristianismo no puede ser exagerado. Desde su teología de la gracia hasta su labor para incluir a los gentiles y su liderazgo en la formación de la Iglesia, su influencia sigue siendo fundamental para la fe cristiana. Su vida y legado son un testimonio del poder transformador de Dios y una inspiración para los creyentes de todas las generaciones a vivir con valentía, fe y propósito en la misión de proclamar el Evangelio. Uno de los temas centrales en las enseñanzas de Pablo es la doctrina de la justificación por fe. Para Pablo, la salvación no se alcanza a través de las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. En su carta a los Romanos, capítulo 3, versículos del 21 al 24, Pablo explica que la justicia de Dios se manifiesta por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Esta enseñanza marcó un cambio radical en la comprensión de la relación entre Dios y la humanidad, enfatizando que la salvación es un regalo de gracia, no algo que pueda ser ganado mediante el cumplimiento de reglas religiosas. En Gálatas capítulo 2, versículo 16, Pablo refuerza este punto al declarar: el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Este mensaje no solo desafiaba las creencias prevalecientes entre los judíos, sino que también abría la puerta para que los gentiles, que no estaban bajo la ley mosaica, fueran incluidos en el plan de salvación. Para Pablo, la justificación por fe no era solo un principio teológico, sino una realidad vivida que transformaba completamente la relación del creyente con Dios. En Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, Pablo declara: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta afirmación resume el corazón del Evangelio según Pablo. La salvación es un acto de gracia divina, un regalo inmerecido que Dios otorga libremente a todos los que creen en Jesucristo. La insistencia de Pablo en la gracia como fundamento de la salvación era un mensaje profundamente liberador para su tiempo y sigue siendo una verdad transformadora para los creyentes hoy. Este énfasis en la gracia elimina cualquier intento de autojustificación, destacando que es únicamente a través del sacrificio de Cristo que los seres humanos pueden reconciliarse con Dios. Este mensaje, que resuena en todas las cartas de Pablo, no solo redefine cómo las personas se relacionan con Dios, sino también cómo interactúan entre sí, ya que la gracia se convierte en el modelo para vivir en comunidad. Para Pablo, la resurrección de Jesucristo no solo es un evento histórico, sino la piedra angular de la fe cristiana. En 1 Corintios capítulo 15, versículos del 14 al 17, Pablo escribe: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Este pasaje subraya la importancia de la resurrección como la garantía de la victoria sobre el pecado y la muerte, y como la base de la esperanza eterna para los creyentes. La resurrección, según Pablo, no es solo un evento pasado, sino una promesa futura para todos los que creen. En 1 Tesalonicenses capítulo 4,
versículos del 13 al 18, Pablo consuela a los creyentes con la esperanza de que los muertos en Cristo resucitarán y estarán con el Señor para siempre. Este mensaje no solo ofrece consuelo, sino también un propósito, ya que los creyentes son llamados a vivir en la esperanza y la anticipación de esta promesa. El Evangelio según Pablo no es simplemente un conjunto de doctrinas, sino una verdad viva que transforma vidas. A través de su énfasis en la justificación por fe, la gracia como fundamento y la esperanza de la resurrección, Pablo presenta un mensaje que ofrece libertad, propósito y una conexión íntima con Dios. Este Evangelio no solo cambió la vida de Pablo, sino que también ha impactado a generaciones de creyentes, guiándolos a una relación más profunda con Cristo y una comprensión más plena de la obra redentora de Dios. Uno de los mayores desafíos que enfrentó Pablo en su ministerio fue la oposición de los judaizantes, un grupo de creyentes judíos que insistían en que los gentiles debían observar la ley mosaica para ser salvos. Este conflicto se centraba en la circuncisión, un rito esencial del judaísmo, que los judaizantes veían como una condición indispensable para la membresía plena en la comunidad cristiana. Pablo, por el contrario, enseñaba que la salvación venía exclusivamente por la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley, como afirma claramente en Gálatas capítulo 2, versículos del 15 al 16. El choque llegó a un punto crítico en Antioquía, donde Pablo confrontó públicamente a Pedro, también conocido como Cefas, por actuar de manera hipócrita al distanciarse de los creyentes gentiles cuando estaban presentes los judaizantes. Este evento, narrado en Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 14, reveló el compromiso inquebrantable de Pablo con la libertad en Cristo y su oposición a cualquier forma de exclusión basada en la ley. Para Pablo, la cruz de Cristo había derribado las barreras entre judíos y gentiles, creando una nueva identidad basada únicamente en la gracia divina. Aunque Pablo luchó por la unidad de la Iglesia, integrar a judíos y gentiles en un solo cuerpo no fue tarea fácil. Las diferencias culturales, religiosas y sociales entre estos grupos presentaban desafíos constantes. Pablo abordó este tema extensamente en su carta a los romanos, donde enfatizó que tanto judíos como gentiles eran iguales delante de Dios, todos necesitados de su gracia y salvación. En Romanos capítulo 3, versículo 23, Pablo declara: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, estableciendo un fundamento para la inclusión y la igualdad en Cristo. A pesar de sus esfuerzos, la tensión entre judíos y gentiles persistió en muchas de las iglesias que Pablo plantó. En ciudades como Corinto y Galacia, tuvo que enfrentar disputas relacionadas con la aceptación de los gentiles y la influencia de las tradiciones judías. Su mensaje, centrado en la unidad en Cristo, desafió las divisiones culturales y llamó a la iglesia a vivir como un solo cuerpo, reflejando la reconciliación que Cristo había logrado en la cruz. Otro desafío significativo en el ministerio de Pablo fue la oposición de falsos apóstoles que cuestionaban su autoridad y lo acusaban de no ser un verdadero apóstol porque no había caminado con Jesús durante su ministerio terrenal. En su segunda carta a los Corintios, Pablo dedica varios capítulos a defender su apostolado, destacando que su llamado vino directamente de Cristo. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, afirma: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Estos ataques no solo buscaban desacreditar a Pablo, sino también desviar a las iglesias de la verdad del Evangelio. En respuesta, Pablo mostró su humildad al reconocer que no era perfecto, pero también subrayó su dependencia total de la gracia de Dios.
En 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, escribe, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta declaración no solo defendía su ministerio, sino que también ofrecía un poderoso recordatorio de que el Evangelio no depende de la fuerza humana, sino del poder de Dios. Los desafíos y controversias que enfrentó Pablo no lo disuadieron de su misión. Por el contrario, estas pruebas fortalecieron su fe y su compromiso con el Evangelio. Su vida es un testimonio de cómo el llamado de Dios trasciende las críticas, los conflictos y las dificultades. Pablo entendió que su ministerio no se trataba de su propia gloria, sino de glorificar a Cristo y llevar el mensaje de salvación a todos, sin importar las barreras culturales, religiosas o personales. A través de estos desafíos, Pablo dejó un legado de perseverancia, fe y valentía que sigue inspirando a los creyentes en la actualidad. Su defensa de la libertad en Cristo, su lucha por la unidad de la Iglesia y su disposición a enfrentar la oposición son ejemplos vivos de cómo vivir una vida centrada en el Evangelio. La vida de Pablo demuestra que, incluso en medio de controversias, el poder de Dios es suficiente para cumplir su propósito en nosotros y a través de nosotros. Las cartas de Pablo constituyen una parte sustancial del Nuevo Testamento, formando el núcleo de la teología cristiana y la práctica eclesial. A lo largo de 13 epístolas, Pablo aborda temas fundamentales como la justificación por la fe, la gracia, la unidad en Cristo y la relación entre la ley mosaica y el Evangelio. Estas cartas, dirigidas a iglesias específicas y a individuos, no solo ofrecieron orientación práctica a las comunidades cristianas de su tiempo, sino que también establecieron principios teológicos que continúan moldeando la fe cristiana hasta el día de hoy. Entre sus escritos más influyentes se encuentran Romanos, 1 y 2 Corintios y Efesios. Cada una de estas epístolas refleja la profundidad de su comprensión de la Escritura y su capacidad para contextualizar el mensaje del Evangelio en diversas culturas y situaciones. Su claridad y precisión teológica han sido objeto de estudio y reflexión durante siglos, consolidando a Pablo como una de las figuras más influyentes en la historia del pensamiento cristiano. El legado teológico de Pablo tuvo un impacto profundo en la Reforma protestante, particularmente a través de sus escritos sobre la justificación por la fe. Martín Lutero, uno de los líderes principales de la Reforma, encontró en las epístolas a los romanos y a los gálatas la base para su enseñanza de que la salvación es un regalo de gracia, recibido únicamente por la fe, y no por obras. Este redescubrimiento del Evangelio paulino marcó un punto de inflexión en la historia de la Iglesia, cuestionando las prácticas religiosas de la época y poniendo énfasis en la autoridad de las Escrituras. La enseñanza de Pablo sobre la gracia también influyó en otros reformadores, como Juan Calvino, quien desarrolló la doctrina de la soberanía de Dios y la predestinación basada en pasajes clave de las cartas paulinas. Estas ideas, extraídas de las Escrituras, transformaron la forma en que se entendía la relación entre Dios y la humanidad, destacando la centralidad de Cristo en la salvación. De esta manera, los escritos de Pablo no solo dieron forma al cristianismo primitivo, sino que también desencadenaron movimientos de renovación espiritual siglos después. Hoy en día, las enseñanzas de Pablo siguen siendo relevantes y poderosas en la vida de la Iglesia global. Sus cartas proporcionan dirección práctica y teológica para abordar desafíos modernos, como la unidad en la diversidad, la ética cristiana y el papel de la Iglesia en la sociedad. En un mundo cada vez más fragmentado, el mensaje de Pablo sobre la reconciliación en Cristo resuena con una urgencia renovada. Además,
la teología de la gracia de Pablo continúa inspirando a los creyentes a vivir en libertad espiritual, sabiendo que su salvación no depende de sus méritos, sino de la obra completa de Cristo. Este énfasis en la gracia también impulsa a la Iglesia a ser una comunidad inclusiva, abierta a todas las personas, independientemente de su trasfondo cultural o social. La visión de Pablo para una iglesia unida y centrada en el Evangelio sigue siendo un modelo para los líderes y congregaciones en la actualidad. El legado literario y teológico de Pablo es inmenso, abarcando desde las primeras comunidades cristianas hasta los movimientos de reforma y las iglesias contemporáneas. Sus cartas, ricas en contenido y profundas en significado, continúan desafiando e inspirando a generaciones de creyentes. A través de sus escritos, Pablo dejó no solo un registro de su tiempo, sino también una guía temporal para aquellos que buscan comprender y vivir el Evangelio en todas las épocas. Su obra sigue siendo un testimonio vivo del impacto transformador del llamado de Dios en la vida de un hombre y en el destino de la humanidad. La vida de Pablo es una demostración asombrosa del poder transformador de la gracia divina. Su historia, que lo lleva de ser un perseguidor implacable de los cristianos a uno de los apóstoles más influyentes, nos recuerda que no importa cuán lejos estemos de Dios, su amor puede alcanzarnos y transformarnos. Pablo, nacido como Saulo, perseguía a los creyentes con celo y furia, convencido de que estaba defendiendo la pureza de su fe. Sin embargo, en el camino a Damasco, Jesús se reveló a él de una manera que cambió radicalmente su vida y su propósito. Hoy, su historia sigue siendo una fuente de esperanza para aquellos que sienten que su pasado los descalifica del servicio o de la gracia de Dios. La transformación de Pablo nos enseña que Dios no solo perdona, sino que también redime y utiliza nuestras debilidades y errores para su gloria. Como Pablo mismo escribe en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, mi poder se perfecciona en la debilidad. Este mensaje sigue resonando en la vida de los creyentes, recordándonos que Dios puede obrar maravillas incluso en los lugares más oscuros de nuestra historia. El compromiso inquebrantable de Pablo con la misión de predicar el Evangelio es un ejemplo para todos los cristianos. Viajó por el mundo conocido, enfrentando persecuciones, naufragios, hambre y encarcelamiento, todo por el propósito de compartir el mensaje de Cristo. Su vida nos desafía a vivir con propósito y a servir a Dios sin importar las circunstancias. Pablo veía cada aspecto de su vida, desde sus logros hasta sus sufrimientos, como una oportunidad para glorificar a Dios. En Filipenses capítulo 1, versículo 21, declara, porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este nivel de entrega inspira a los creyentes a evaluar cómo están usando su tiempo, talentos y recursos para cumplir con el llamado divino en sus propias vidas. La misión de Pablo nos recuerda que cada creyente tiene un papel en la expansión del Evangelio, ya sea en su comunidad local o más allá. Una de las lecciones más poderosas de Pablo es su perspectiva sobre el sufrimiento. A través de sus cartas, Pablo enseña que el sufrimiento no es un castigo, sino una oportunidad para experimentar la gracia de Dios de manera más profunda. En Romanos capítulo 8, versículo 18, afirma, considero que nuestros sufrimientos actuales no son comparables con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Esta enseñanza nos invita a ver nuestras pruebas desde una perspectiva eterna, recordándonos que Dios puede usar incluso nuestras dificultades para su propósito. El ejemplo de Pablo de soportar pruebas con fe y esperanza sigue inspirando a los creyentes a enfrentar sus propios desafíos con valentía. Su disposición para sufrir por el Evangelio
mientras continúa escribiendo cartas llenas de amor, esperanza y aliento, nos muestra que la verdadera fortaleza no proviene de nosotros mismos, sino de nuestra dependencia de Dios. La relevancia de Pablo hoy no se limita a sus escritos y enseñanzas, sino que se manifiesta en la vida de cada creyente que experimenta la gracia de Dios. Sus cartas, llenas de verdades teológicas y consejos prácticos, siguen siendo una guía esencial para la vida cristiana. Pero más allá de sus palabras, su vida misma es un testimonio vivo del poder de la fe, la esperanza y el amor. El llamado de Pablo a los creyentes a ser transformados, a vivir con propósito y a enfrentar el sufrimiento con esperanza resuena en cada generación. Nos desafía a vivir como Él, con los ojos puestos en Cristo y el corazón comprometido con su misión. Hoy, al igual que en los días de Pablo, la gracia de Dios sigue transformando vidas y su ejemplo nos inspira a vivir con un compromiso renovado, sabiendo que, en Cristo, todos somos llamados a ser testigos de su amor y redención. El apóstol Pablo sigue siendo una figura central en la fe cristiana, un testigo del poder transformador de la gracia de Dios. Su vida y enseñanzas desafían a los creyentes a profundizar en su fe, a compartir el Evangelio con valentía y a vivir con un propósito eterno. Pablo nos muestra que, cuando respondemos al llamado de Dios, nuestras vidas pueden impactar no solo a nuestra generación, sino también a las futuras. Su legado sigue vivo, recordándonos que, en Cristo, todos podemos ser hechos nuevos y encontrar nuestro verdadero propósito.